bienvenidos a este subpodcast. Hoy tenemos 3 invitadas, Angélica, di hola. Hola, ¿cómo están? Sofía. Buenas. Y María. Hello. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la interculturalidad y la multiculturalidad escolar, además de la subjetividad de los niños y las niñas. Bueno, amores, y ustedes se estarán preguntando qué es la multiculturalidad y qué es la interculturalidad. Bueno, estos dos conceptos se diferencian entre que la interculturalidad es como muchas culturas que conviven y se relacionan entre sí, pero la multiculturalidad no, solo hay muchas culturas en un lugar, pero no se relacionan ni conviven entre sí. O sea que básicamente existen. Efectivamente, querida Angélica. No, espérate, Angélica, pero esto no solo es así, no solo existen, sino que esta multiculturalidad se manifiesta de diferentes formas en nuestra sociedad. Digamos que el fenómeno más evidente es la globalización, que es como estas culturas se manifiestan en los medios de producción y de comunicación. Entonces ahí también entra un poco el tema que anda como hablando tanto en redes sociales, y es lo de la apropiación cultural, porque nosotros digamos que somos capaces de consumir productos, la estética, la imagen de otras culturas, aun cuando socialmente no las tenemos, digamos, aceptadas o incluidas o socializadas dentro de esta ciudad o dentro, digamos, que este pensamiento que domina. Pero bueno, ¿esto con la educación qué? O sea, nosotras somos educadoras y que estamos formando. Yo recuerdo que anteriormente habíamos visto en clase algo sobre Tonuch y nos habían dicho que es que toca empezar a valorar las culturas y qué es lo que nos puede brindar a cada uno. Entonces los valores, los respetos, cómo se relacionan las unas con las otras, porque es que cada niño que tenemos es un mundo totalmente diferente que viene cargado de la cultura. Entonces todo se tiene que unir lo uno con lo otro y cómo los otros nos pueden aportar. Sí, María Paula, así en el texto como lo dice Aurora Bernal, ella dice que la cultura hace parte fundamental de la subjetividad de los niños y las niñas. Tú no puedes entrar a abordar a un niño o niña sin tener en cuenta su cultura porque es parte fundamental, o sea, es como desprender algo muy, muy tuyo. Digamos, ahí pasa una cosa, y es que no podemos pensar en una construcción de subjetividades sin pensar en la cultura dominante. Entonces entra la importancia de que no haya una cultura dominante, sino que realmente todas estas manifestaciones culturales, estas diferencias, estén presentes en la sociedad. Porque hace un tiempo leía un texto en el que, por ejemplo, hablaban del racismo, ¿no? De dónde viene el racismo. Y el autor contaba que el racismo es algo que también está como muy, que es algo muy difícil de cambiar porque está inmerso en relación a nuestras emociones, ¿no? Es algo que ya desarrollamos desde niños, una emocionalidad a eso. Por eso es tan difícil como que una persona deje de ser racista. Entonces, ¿qué pasa en una infancia en la que no hubo personas racializadas? ¿O qué pasa en una infancia donde no hay personas de la comunidad LGBTIQ? Son infancias que crecen sin esa socialización. Entonces, ¿cómo el niño después hace parte de su cultura o de su entendimiento estas manifestaciones diferentes de la cultura? Por otro lado, hay que tener en cuenta que es que desde el aula se generan estrategias para romper todos esos estereotipos ya inculcados desde las generaciones, cómo se ve la ideología, cómo cada persona tiene una participación racial o no, o desde las etnias. Sin embargo, lo que se hace en la institución muchas veces vuelve y se rompe en la sociedad. Entonces es como que un rompe y vuelve y pegue, un rompe y vuelve y pegue, en el cual los niños no construyen su pensamiento, sino simplemente replican lo que ya está estipulado por la sociedad. Sí, es que así como lo estipula la nueva ley de educación que está en aprobación, entonces dice que ha pasado por mucha aprobación, mucho, pero esta ley lo que busca es que se promueva la interculturalidad, que no se dejen de lado esas poblaciones, sino que se incluyan dentro de la educación y hagan parte fundamental de lo que sería la educación interculturalidad. Pero hablemoslo desde una experiencia ya Como un fenómeno colectivo. Ya como una experiencia de un colegio que alguna de nosotras haya vivido. Por ejemplo, tú, Angélica, cuéntanos de tu experiencia de este semestre. Ay, dime la verdad, ¿quieres el chisme, que es otra cosa? Claro que sí. Aquí, chisme con argumentos. Pues, ¿qué pasa? Digamos que algo que sucede mucho, pues ahorita hay un fenómeno colectivo en Colombia que para nadie es un secreto, y es la migración de venezolanos a Colombia. Y eso se da mucho en el aula. Digamos que en el colegio en el que estoy ahorita haciendo las prácticas, ayer surgió severa pelea, que es la que tú... ¿Cómo se llama el colegio? A ver, cuéntanos.
No, yo firmé contrato de confidencialidad, amiga, pero por ahí un TikTok si quieren ver. No, mentiras. Resulta, pasa, sucede, acontece que ayer los niños fueron al descanso, pero sin supervisión de maestros titulares. Entonces estábamos las vivencialistas ahí. Pues, ¿qué pasa? Que salen todos en un espacio muy reducido, porque hay que decirlo, ese colegio en infraestructura está, pero quedado. ¿Qué pasa? Este colegio queda como muy a la periferia, pero pues ahí van todo lo que no quieren. Eso dicen del colegio. ¿Cierto, María Paula? Sí, exacto. Y ayer pudimos ver cómo cada sujeto intenta defender y motivar mucho lo que es su cultura. Entonces, como que empiezan una pelea territorial dentro de los colegios, así estén en la misma institución, tengan el mismo grado, la misma edad. Los niños siempre intentan marcar como de dónde vengo, de dónde provengo y cómo el otro no se puede meter en mi individualidad. Es que la pelea fue entre un niño colombiano, un niño del Caribe y un niño de Venezuela. Yo no, en serio no estaba tan pendiente como para decirles qué pasó, pero, o sea, el niño venezolano al último empezaron a decirle, veneco, veneco, y eso lo ofendió tanto, ese niño sudaba, Dios mío, o sea, en serio, se agarró, lo soltaron entre tres profesores, soltaron esa pelea y el niño incluso con patadas volvió a llegar a los otros dos niños. Y adicionalmente a eso hubo otra segunda pelea, o sea, él no solo paró ahí, sino simplemente después de que pasó el suceso, se separaron, pasaron como aproximadamente 5 minutos y en menos de nada, otra vez estaban agarrados y se estaban pegando nuevamente. Entonces es como las conductas son repetitivas y constantes en el proceso. No, igual este tema que ustedes abren es súper importante porque hay que decir que dentro de la misma escuela pasa lo mismo que afuera en la ciudad, en la sociedad, y es que hay un dominante, ¿no? Un pensamiento dominante. Entonces, por más que la escuela a veces diga como no, sí, acá incluimos a todos, pues se necesitan acciones contundentes para que esto se vea reflejado en las dinámicas de los niños. Pero es que digamos que ahí hay algo, y es que la influencia del contexto social es lo que permite la cultura y cómo esta se desarrolla en el colegio. Y sí, hay que hacer muchas cosas, pero pues en la hora de la práctica, digamos lo que tú comentabas, Daniela, de que la ley se está aprobando, sí se está aprobando, pero que se está haciendo en el aula. Y digamos que yo soy muy partidaria de que el currículo siempre va a pasar por tus manos, o sea, pasa por un reguero de estamentos, pero va a pasar por tus manos como docente. ¿Tú qué haces? Pero ven, ¿cómo las profesoras manejan estos conflictos dentro de esta institución? Uy, ahí sí menos se puede decir el nombre del colegio. Pues no, digamos que no se hace el debido proceso. Si tú le preguntas, como que, aunque preguntémosle a la profe del niño, ¿te acuerdas, Sofi? Ay, pero yo no estaba ahí. No, pues yo creo que igual en las profesoras también se manifiestan muchas diferencias, ¿no? O sea, encontramos muchos tipos de profesoras, digamos, unas más dadas al diálogo y a intervenir en esos problemas de los niños, y otras de pronto al castigo. Digamos que en mi experiencia, yo tuve un aula que estaba muy marcada por esto de la migración, no solo por niños venezolanos, sino por otras partes del país, porque también hay que ver eso acá en Bogotá, y es que Bogotá alberga a toda Colombia. Entonces eso era algo que se veía reflejado en mi aula, y era una maestra que siempre estaba como muy dada al diálogo, a preguntarle a los niños, y yo sentía que daba mucho valor a ese otro que venía de otro lugar, ¿no? O sea, hacía una apreciación especial a ese territorio del que venías, de Venezuela, de Valledupar. Entonces siento que esto es importante, como primero que el niño entienda que es valioso ese primer lugar de donde viene, para esa construcción de identidad y de su subjetividad. Claro, es que tenemos el primer proceso de socialización de los niños, que es la familia. Entonces, sin este primer proceso no se puede generar nada. Ya el segundo es el colegio, y es donde, como lo mencionaba Sofía, se empiezan a unir un montón de cultura adicionalmente en Bogotá. Es que en Bogotá estamos cargados de que venimos de muchos lados, y cada uno, pues digamos que con rasgos muy importantes de nuestra tierra. Pues digamos que lo que tú dices de los rasgos cada uno de nuestra tierra, digamos que es que Bogotá es Bogotá, y Bogotá tiene como un desafío adaptativo a cambios, pero es Bogotá quien debe adaptarse. Pero no, lo que hacemos es la reterritorialización, creo que se viene diciendo, y es como, tú vienes de por allá, pues no, ahora vienes acá y te adaptas a Bogotá. Tú, lo tuyo, lo que tú traías, pasa a un segundo plano, déjalo allá, porque tú eres hasta donde estabas.
Entonces, ¿cómo hablamos de una construcción de identidad o de subjetividad en los niños cuando hacemos que los mismos adultos que llegan a Bogotá pierdan esa identidad de ellos? Si un adulto no puede mantenerla, ¿cómo un niño va a poder? Sí, es que digamos que yo tengo otra pregunta respecto a la institución que ustedes participan. Digamos que ustedes creen que en esta institución es posible promover la multiculturalidad y la interculturalidad, o sea, ¿qué falta en esta institución para que se logre? Para generar la multiculturalidad, pues no tiene sentido porque realmente, o sea, están ahí las culturas ya habitan en el colegio, pero ninguna está relacionando entre ellas. Para eso están generando, la institución está manejando, es como un tipo de club en el cual hacen lazos, entonces empiezan a unir a los niños, empiezan a contar sus anécdotas y por medio del hilo, entonces empiezan a hilar su vida, empiezan a tener, es un proyecto que está manejando la institución para poder empezar a romper con todos estos esquemas. Pero mi pregunta va más desde lo que decía Angélica, de lo que pasa en la ciudad, de que desprenden a un niño de su cultura para que introduzca la cultura de la ciudad. Entonces, desde este punto, ¿ustedes creen que es posible la interculturalidad y la multiculturalidad? Y no desde un positivismo todo del trasero, no. Pues es que yo siento que tanto en la educación como en la ciudad ya no tenemos que hablar de es posible, sino de que, o sea, lo que decía María Paula, existe, toca, o sea, es algo requerido, ¿sí? Ya, yo siento que ya las instituciones educativas ya no se pueden negar a decir si lo hacemos o no, sino que es algo que requieren los niños, los papás, las familias que allá albergan, incluso las maestras, ¿sí? Entonces, yo creo que este ejercicio que les mencionaba de la profesora que hace como una práctica en la que reconoce esas diferencias es muy clave, pero si no hay otros profesores que estén dispuestos como a hacer lo mismo, es muy complejo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí tiene que haber como un ejercicio desde muy arriba, en donde primero se involucran los profesores y donde se les haga este ejercicio a ellos para que ellos puedan pasarlo a los niños. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Esperen un próximo capítulo. Cerramos con esta conclusión que nos dio la profe Sofía. Entonces espero que vuelvan. Síganos en las redes sociales. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye.